Oye, un verdadero placer contar con vosotros un año más en el 4Years for Now. Un gusto contar con tres ponentes como vosotros, con Víctor González, CEO de Anyverse, Juan González, partner de Armilar, y Pablo Moro, Managing Director de Guaira Ventures, ¿no? En un panel que cuando yo lo pensaba, la idea era tener una reflexión compartida sobre el punto de situación de la IA de tres perspectivas muy diferentes, ¿no? Por un lado, la perspectiva de un emprendedor, de una compañía muy centrada en el dato sintético dentro de lo que es el Deep Tech, desde la perspectiva de un VC especialista, muy centrado en lo que es también la alta tecnología, y desde la perspectiva de un corporate, ¿no? Para ver un poco también las dificultades que de un gran corporate como es Guaira, como es Telefónica, tiene la adopción de los modelos de IA, ¿no? Entonces, si os parece, me gustaría un poco empezar con una pregunta para todos y luego, si os parece, centramos en cada uno de vosotros, teniendo un poco en cuenta la geopolítica, ¿no? Yo creo que las últimas semanas, sobre todo, nos estamos enfrentando a un nuevo reto geopolítico. Llevamos ya una temporada con esa situación. Y me gustaría preguntaros un poco vuestra visión del papel de Europa, ¿no? Un papel de Europa dentro de lo que es Deep Tech, dentro de lo que es la IA. ¿Qué cosas debería hacer Europa para que los proyectos nazcan nativos IA Europe Made, ¿no? Algo parecido, ¿no? No sé si, Pablo, quieres empezar por tu parte, ¿no? A ver, yo creo que... Sí, se escucha, ¿verdad? Yo creo que se están haciendo ya muchas cosas. O sea, yo creo que a nivel de Europa, en Deep Tech, la Unión Europea está haciendo muchísimas cosas. Se está regando de dinero fondos, se está regando de dinero startups, y eso, efectivamente, la realidad es que genera un problema, ¿no? Entonces es... ¿cómo convives con ese problema, ¿no? El problema, el riesgo que genera es que te puede acercar una inflación, que entres a múltiplos más altos y que luego dentro de 6, 7 años, aunque hayas crecido en ingresos, obviamente todo es lo que parece indicar y lo que deseas, pero la realidad es que el múltiplo que se pague no sea. Entonces eso lo que va a generar es dificultad en las salidas, LPs poco contentos con sus exits, y por lo tanto que no vuelvan a querer participar del ciclo del VC, ¿no? Entonces, lo fácil sería decir, no, es que la Unión Europea tiene que seguir metiendo más dinero en el ecosistema, en el círculo, hacer más late stage para que el ciclo siga potenciándose, etcétera, etcétera. No digo que lo tenga que dejar que hacer, ni mucho menos, pero yo veo más pero eso sería lo fácil, ¿no? Lo fácil es pedir más dinero, el dinero es ilimitado. Peligro, inflación, obviamente. Yo veo más otro tipo de cosas, ¿no? Yo veo más a un sector público participando, creando y fomentando como cliente, como articulador, proyectos que aporten soberanía tecnológica europea en la cloud, en la IA, en la defensa, en la ciberseguridad, y yo creo que eso ya está empezándose a plantear. Yo veo más un sector público que participe primero como cliente, como ya decía, segundo como articulador de consolidaciones, adquisiciones, que no tardemos tanto en decidir si una adquisición es aprobable o no es aprobable, que facilite adquisiciones de startups, que con solo la agilidad, con solo tener más agilidad ya se aportaría bastante. Y por último, veo también un sector público que pueda participar aportando, reduciendo fragmentaciones del mercado, que es el principal problema que tiene la Unión Europea a la hora de que una startup, y ahí vuestra opinión es mucho más válida que la mía, seguro, pueda. No es normal que una startup en España tenga que articular su producto, su roadmap, tanto para mercados tan pequeños como es la Unión Europea, sobre todo en temas tan regulated-based como es la IA, ¿no? Sí, Víctor, si te parece por... Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. Hay varios factores. Yo diría, una empresa como nosotros, una startup, ahora mismo, aunque en Deep Tech buscas la exclusividad, de alguna manera te apalancas en una IA que viene de fuera, ¿no? Cuando hablamos de soberanía europea, estamos continuamente pensando en cómo crear tecnología que no dependa de terceros. Sin embargo, cuando hablamos de IA, automáticamente estamos todos utilizando pues, la IA de Google, la IA de Microsoft, la IA de OpenAI, etc. Y ese es un problema que yo creo que ahora mismo es un problema difícil de resolver a corto plazo. Yo apostaría por
no tanto luchar contra el monstruo actual, sino por ver cuál es el siguiente reto. Es decir, por ejemplo, tenemos el tema de la eficiencia energética, es decir, cómo hacemos IAs que sean que consuman menos agua, por así decirlo. Hay mucho en Deep Tech que se puede hacer en relación con la IA que podría ser el objetivo de Europa, pero eso requiere, pues lo que has comentado, requiere una concienciación público-privada. Las startups, esto no es nuevo, pero las startups para conseguir financiación pues sufrimos mucho, y lo que más me duele es que muchas veces, aunque consigues la financiación, te la dan después que has hecho el proyecto. Cuando hablamos de financiación pública, la financiación privada también es costosa. Entonces, al final, yo creo que Europa lo que necesita es una visión a largo plazo estratégica, no tanto luchar con lo que ya tenemos sobre la mesa, que es muy difícil, sino buscar qué vamos a hacer en los próximos 10 años, cómo concienciar a la inversión pública y la privada, y cómo arrancar ese deep tech de base, elevarlo a una posición en la que obviamente se produzcan también esos procedimientos de crecimiento y de compra y de adquisición desde Europa. Si no, al final terminaremos siendo comprados por empresas de fuera y no conseguiremos nada a nivel europeo. Así que yo creo que es un tema bastante estructural que no se va a resolver a corto plazo, y yo creo que lo que tenemos que hacer ahí es seguir insistiendo en una colaboración público-privada efectiva, y luego una concienciación, como digo, desde la base de la universidad hasta los ecosistemas de startup, el crecimiento que luego es necesario, y una protección de los verdaderos innovadores europeos para que sigan en Europa y no aparezcan a la primera de cambio fuera de nuestro entorno. Y Juan, desde la perspectiva de un VC europeo, ¿no?, con un posicionamiento claro. Pues yo no quiero que el gobierno nos ayude mucho. Yo preferiría que cada uno de nosotros tomara decisiones que facilitaran este camino. De los que estáis aquí presentes, casi todos compráis en Amazon o en Temu porque o es más barato o es más cómodo, y no compráis a una iniciativa local. Buscáis en Google en vez de ir a la enciclopedia Larousse o llamar a un experto y pagar por ello. Utilizáis de manera compulsiva Instagram, no sé cuántigram, pintigram, y contribuimos a la financiación. Si os doy la oportunidad de invertir en un fondo europeo pequeño o en un fondo americano, invertís en un fondo americano. Es que yo creo que lo de la soberanía europea me parece una milonga estructural. Todos los pasos que damos favorecen a nuestros competidores, y esperamos que el gobierno o las instituciones resuelvan nuestro problema de comportamiento. Yo creo que mientras estemos en este estado mental, Europa seguirá yendo para abajo, y no hay más que decir. Es decir, es que nuestros comportamientos favorecen a nuestros competidores, y queremos que un tercero resuelva el problema porque, claro, es que es más barato, es más cómodo, es más sencillo. Pues es lo que hay. No podemos disfrutar de algo y quejarnos de lo mismo. Nuestros competidores tienen más recursos para invertir en todas y cada una de las categorías. Es verdad que hemos perdido sucesivas batallas, y estoy completamente de acuerdo con Víctor que hay que inventarse nuevas, porque jugar a las antiguas es camino perdido. Fíjate, perdona, porque se me ha olvidado decir la parte de la cultura. La cultura, efectivamente, es un driver que va a hacer que si continuemos haciendo lo mismo y pensando igual y pensando que alguien nos va a resolver el problema, pues evidentemente seguiremos igual. O sea, eso sí que creo que es algo que llega desde que naces y que habría que resolverlo ahí, ¿no? Pero eso ya no sé cómo. Yo no soy padre, y los que sois padres tenéis que arreglarlo. La cultura es el elefante en la habitación. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto hemos renunciado incluso a mejorarlo, ¿no? A solucionarlo, porque al final la cultura no es algo que se soluciona en ciclos de menos de 4 años, que son los electorales, ¿no? La cultura estamos hablando 10, 15, 20 años vistas. De todas formas, a lo que decías tú, Juan, y perdón, Antonio. No, sois vosotros, y quería enlazar con lo de los ciclos. O sea que... Pero ¿cómo, o sea, si lo fácil, o sea, no quiero decir, ¿no? Soberanía europea a mí me parece que es algo que Europa debe de cuidar, y no voy a decir que lo fácil es, que hagamos productos más baratos y más competitivos, que también. La pregunta es, ¿cómo hacemos esos productos más baratos, más competitivos? O sea, al final, si me permites, enlazando con la siguiente pregunta y enlazando con eso de cómo hacerlo,
¿cómo equilibramos el tema de los ciclos, ¿no? que tú iniciabas, Pablo, de decir, oye, Deep Tech, inteligencia artificial requiere de ciclos largos de maduración, no hay nada, como tú decías, que ocurra en menos de 4 o 5 años, y parece que los inversores buscan inmediatez, es decir, oye, nadie quiere esperar 4 o 5 años para ver que los proyectos florezcan. ¿Cómo equilibramos ese hacer proyectos con esa bipolaridad de ciclos largos per se en la tecnología con ambición de retorno a corto plazo del inversor, ¿no, Juan? Te hemos puesto fácil la pregunta. Quiero decir, hay inversores que tienen ciclos largos de retorno. Las compañías de seguros de vida tienen ciclos largos de retorno. Los endowments de las universidades tienen ciclos largos de retorno. Las personas que son muy ricas no es que tengan ciclos largos de retorno, tienen ciclos generacionales de retorno. La historia de que no hay ciclos largos de retorno es una golfada intelectual. Hay negocios que requieren inversiones y retornos a corto plazo. Si yo abro un bar y pido dinero, más conviene que lo pague el año que viene, porque es lo que hay. Hay otros negocios que tienen otro perfil de inversor que permite perfectamente el entrar en ciclos largos. Es que no haya inversores de ciclo largo en Europa no significa que no haya inversores de ciclo largo. Hay inversores de ciclo largo en Estados Unidos, hay inversores de ciclo largo en China. O sea que claro que hay inversores de ciclo largo. Por la razón que sea, los inversores europeos, que es otra característica que me fascina, prefieren poner su dinero en los fondos americanos que en proyectos europeos. Pues cuando los que tienen dinero lo invierten en otras geografías, no hay más que decir. En esta no se generarán proyectos de ciclo largo, porque claro que hay proyectos claro que hay inversores de ciclo largo en el mundo. Hay que atraerlos, es lo que hay. No veo la... Creo que la pregunta es una falsa pregunta. Pablo, desde la perspectiva de un inversor y constructor de ecosistema, como sois vosotros... Comparto en cierto modo, o sea, hay diferentes tipos de activos, hay activos que son más líquidos, más cortos, más largos, más tal, y el tema es encontrar tu inversor coherente con lo que ha invertido. No sirve de nada que una corporate diga, no, yo esto lo voy a hacer para aprender y a los 5 años te pidan resultados financieros, ¿no? Dices, joder, pero si yo esto lo había hecho por un motivo puramente estratégico, ¿no? O sea, yo lo he cambiado, pero es otro tipo de activo también, el activo estratégico versus el activo financiero, ¿no? El otro día vi que Google estaba pensando en lanzar, no sé si lanzó incluso un bono a 100 años, ¿no? O sea, y seguro que es muy atractivo para determinados inversores, ¿no? Y no va a tener problema. Pero vuelvo un poco al final, incluso los chips, la energía, la biotecnología, es decir, sectores con ciclo o activos con ciclos largos, incluso también tienen muchos subciclos desde que inviertes hasta que salgas, ¿no? Y al final todo esto va con facilitar consolidaciones, facilitar adquisiciones, meter más liquidez en el ecosistema, más fondos de secundarios. Y todo eso, la realidad es que estamos un pasito o 2 o 3 más atrás que Estados Unidos. Esa es la realidad. Víctor. Bueno, yo creo que vivimos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Todo tiene que ser consumido muy rápido. Cuando viene la IA parece que eso hace que tenga que ser el doble, el triple de rápido. Y luego efectivamente Deep Tech no es una cosa que pueda ser automáticamente acelerada solo por magia, ¿no? De hecho, yo siempre digo, la IA lo que hace es igualarnos a todos de alguna manera, ¿no? Si yo estoy usando la IA para acelerar mi proceso, también lo usa mi competidor. De tal manera que en Deep Tech va a ser siempre, si hablamos de Deep Tech en serio, con mayúsculas, va a ser siempre un proceso lento en desarrollo o de largo plazo y de largo plazo en el go-to-market, porque también tiene una complejidad en la adopción. Y la IA aquí lo que hace es ayudar en acelerar posiblemente más el proceso de desarrollo. Y en nuestro caso, por ejemplo, la IA nos está permitiendo resolver pequeños agujeros que teníamos en el desarrollo, ¿no? Teníamos ahí algunas trampas que teníamos que resolver, pero no nos permite decir, mira, esto que he tardado 5 años, ahora te lo habría hecho en 1. Si te lo hago en 1 es porque mi competidor también lo hará en 1, por lo tanto no habrá exclusividad, no habrá diferenciación. Entonces yo creo que eso que comentas de no nos dejemos engañar por algo que nos va a hacer que el Deep Tech ahora salga como si fuera una churrera. El Deep Tech va a ser siempre a largo plazo y la IA puede acelerar una parte del proceso, no digo que no, pero no puedes evitar el ver que la IA en el fondo lo que hace es igualarnos a todos en cierta manera.
pues tú tienes que mantener ese valor diferencial per se. Eso solo se consigue con trabajo y con esfuerzo y con exclusividad. Y Víctor, ya que estás tú bajando un poco al terreno de lo que hacéis vosotros en Anyverse, ¿no? Dato sintético, el dato real parece que se agota y por tanto hay que generar nuevos datos, nuevos inputs para alimentar esos modelos. ¿Qué es más complicado bajo tu perspectiva? ¿Explicar qué es lo que hace Anyverse? ¿Explicarle al inversor cuál es la oportunidad del mercado? ¿Explicar cuál es el retorno esperado? ¿Cuál puede ser la alternativa? ¿Cómo ves tú un poco el proceso de contar qué es lo que hacéis para aquellos nuevos que estamos llegando y que están llegando al mundo de la IA muy rápidamente, ¿no? Bueno, un buen proyecto de Deep Tech tiene que saber contar el proyecto a su abuelo o a su padre y que lo entiendan. Si no, no es un buen proyecto de Deep Tech. Porque, como decía Feynman, tienes que saber contar lo complicado a un niño, si no, no lo estás haciendo bien. Y yo creo que en este caso, el problema es el mismo. O sea, cuando tienes que hacer un pitch a un inversor, tienes que hablar de tu producto y tienes que hablar de por qué te van a comprar tu producto. Y al final hay que volver a los básicos, que es resolver un problema a alguien en un tiempo más rápido y con menos coste. Pues yo creo que eso no es un problema importante. No es, como digo, no es problema de contar lo que hacemos. Nosotros hacemos dato sintético. Efectivamente, el dato es la base de la IA y el dato real, pues poco a poco se ha ido acabando, por así decirlo, y hace falta tener formas de generar datos confiables. Bueno, pues eso no es difícil de explicar y de contar. El problema es cómo convencer al mercado de nuevas herramientas que no existen, que suele ser uno de los retos del Deep Tech, porque muchas veces lo que sucede es que hasta que no entra 1, 2 o 5, no entra el resto. Entonces ese ciclo es inherente al Deep Tech. No creo que estemos en un mundo nuevo por culpa de la IA. Simplemente estamos en una herramienta que nos permite pues, jugar de otra manera, pero con unas bases que siguen siendo las mismas de siempre. Juan, yo creo que querías... Yo no estoy muy seguro de que sea bueno explicar una cosa complicada de manera muy sencilla, porque Sócrates decía que lo peor no es no saber, sino creer que sabes no sabiendo. Entonces, no hay nada peor que explicarlo de manera que el que lo escucha se hace una idea razonable, pero en realidad no lo ha entendido. Entra a invertir y por la razón que sea aquello no va bien. Entonces, creo que es mucho mejor, vuelvo a la idea, a lo que estoy diciendo antes, hay que encontrar el inversor, es como un cliente más, hay que encontrar el inversor adecuado para el proyecto. Y no todos los inversores deberían invertir en proyectos de Deep Tech, porque si inviertes en aquello de lo que no entiendes y lo que es peor, que crees que entiendes, la probabilidad de ir al agujero es máxima. Entonces, los proyectos no necesitan cantidades infinitas de fondos. Creo que estamos tratando de llevar a invertir en Deep Tech a gente que no debería invertir en Deep Tech. Totalmente de acuerdo. Y yo te haría una pregunta y es, el fondo Deep Tech tiene que saber como mínimo lo mismo que la empresa. ¿Por qué? Porque puede que haya cosas que se hagan por sinergia del conocimiento. Aquí veo sinergias, ¿eh? Aquí estoy viendo sinergias en este momento chin, Pues, me está gustando. Una anécdota personal. Yo estuve el otro día en Barcelona en la lectura de una tesis doctoral. Me hicieron firmar un documento de confidencialidad, que no puedo revelar nada. Coño, aunque quisiera contaros lo que me contaron allí, no podría. Así que fue una gilipollez que yo firmara un documento de confidencialidad de una tesis doctoral de mutación genética de tal. Es que no me estoy enterando de nada. Pues como era un sobrino mío, pues yo estaba allí aplaudiendo. Oye, Juan, vosotros desde Armilar, ¿no? En el fondo que estáis levantando ahora, como especialistas en Deep Tech, ¿no? Deep Tech tiene como muchos planos, ¿no? Que si el agente TI, la parte de Quantum, la parte de aplicaciones. ¿Cómo ves tú esa dicotomía, o si en vuestra apuesta desde el fondo está más centrada en la parte hardware, si me permites, en la parte de hierros, que me gusta decir a mí, o en la parte de aplicaciones, más centrada un poco al usuario final, a la parte más del dato? Me encantaría invertir en hardware. Me encantaría invertir en chips. Me encantaría invertir en lo que ha dicho, en esta idea de tecnologías que permitan resolver temas de eficiencia energética, de consumo. Me parece que ahí hay una oportunidad extraordinaria de muy largo plazo, pero va a tener, es un ciclo que va a ser potentísimo.
nosotros estamos invirtiendo de hecho más, aunque me gustaría invertir en esto, estamos invirtiendo de hecho más en aplicaciones, en herramientas que utilizan, en compañías que utilizan la IA para resolver problemas que antes se resolvían de otras maneras, y nos encantaría invertir en compañías que reinventen negocios gracias a la IA. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando sale el iPhone, inmediatamente después que sale el iPhone, aparecen negocios que solo se podían hacer con el iPhone. Es decir, que solo se pueden hacer porque como el iPhone te da, o el smartphone te da la identificación de la persona y la localización, puedes empezar a hacer negocios que antes no se podían hacer. Uber, para poner el ejemplo sencillo. Estoy convencido de que hay gente por ahí pensando negocios que solo se van a poder hacer porque la IA los permite. No lo sé. Un banco completamente, por crear un poquito de tensión aquí, un banco completamente automatizado, no sé qué. Compañías que hagan cosas que no se nos ocurren. Ahí es donde debería ir el Venture Capital, a financiar negocios que parecen imposibles, pero que si salen adelante transforman completamente un sector entero. Entonces digo, hay cosas que me gustaría hacer, hay cosas que estamos haciendo y hay tipos de negocios en los que seguramente vamos a tratar de invertir en los próximos años. Y Pablo, vosotros en Wayra, en Telefónica, claro, el discurso es más complicado, ¿no? Porque tienes que convencer a tus mayores de que esa innovación que va a venir, esos cambios de modelo, pueden ser atractivos. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona en una gran corporación ese equilibrio entre innovar, ir por delante, la cuenta de resultados? Suena complicado, ¿no? Es muy complicado y al final lo que me queda un poco de esta conversación, de estos 25 minutos que llevamos por aquí, es la coherencia, ¿no? Y la coherencia en elegir tu inversor según el activo que tienes, ¿no? La coherencia como Telefónica, como Wayra, de que te midan por lo que dijeron que te iban a medir, ¿no? Y que todo eso lo mantengas, ¿no? Nosotros cuando creamos Wayra y los fondos Amerigo, que era un vehículo de fondo de fondos en España, en Latinoamérica, lo hicimos por los motivos que lo hicimos, básicamente por estratégicos, traer tendencias, aprendizajes y estar más cerca de los mercados locales y de los reguladores y del público joven, ¿no? La realidad es que check en todo, ¿no? Check la realidad es que Wayra se ha convertido en una herramienta referente en todos los mercados en los que estamos, ¿no? Todo eso ha ido pivotando, ¿no? Y a partir de 2017 quizá, empezamos a priorizar objetivos de negocio, ¿no? Y ahí empezamos a medir el número y el tamaño, el número de startups que trabajan con Telefónica en proyectos clave y el tamaño de esos proyectos, ¿no? La realidad es que hoy, 2026, tenemos más de 1 billón de euros traídos a Telefónica gracias a las startups que hemos invertido, ¿no? Con lo cual es un número del cual nos sentimos profundamente orgullosos, ¿no? Y por el camino, también, como no podía ser de otra forma, porque nuestros dueños, nuestros grandes accionistas, pues son bancos, pues nos metieron el ROI financiero, ¿no? Y la realidad es que, sin poder hacer disclosure de nombres, pues podemos decir que estamos muy por arriba de la media en retorno financiero. Entonces, ¿cómo jugar con dos North Stars, con dos guidance? Pues es el día a día, ¿no? Es muy difícil que teniendo dos North Stars pueda ser el fondo que más retorno financiero tengas, pero a eso tratamos de jugar, ¿no? Y me gustaría destacar un par de casos. Whalebone es una compañía alemana de ciberseguridad embebida en la red, que no tienes que descargarte ninguna aplicación para que te filtre los contenidos a los que debes acceder. La realidad es que el año pasado, en su primer año siendo integrada en Telefónica Alemania, está generando más de 15 millones de euros, ¿no? Y la realidad es que entramos en la serie semilla
y el año pasado hizo una serie A que multiplicó por 10 nuestra inversión, ¿no? Pues esto es uno de nuestros principales ejemplos a seguir, ¿no? Perplexity. Invertimos hace 1 año y medio, el retorno financiero pues, es público, lo podéis ver, entramos en la serie C-1 y están ahora haciendo una E, o han hecho una E recientemente, mejor dicho, es fácil de calcular. El retorno estratégico pues es que han sido lanzados en menos de 1 año en 6 mercados y tenemos casi 2 millones de usuarios, ¿no? Y así pues hasta 200 startups trabajando con Telefónica en diferentes proyectos, generando, como decía, más de 1 billion, ¿no? Bien, nos quedan 3-4 minutos, tenéis 1 minuto cada uno y me gustaría haceros la pregunta de la bola de cristal, ¿no? Es decir, oye, nos ponemos a los próximos 4 o 5 años, más no, porque es imposible, y tenéis que apostar vuestra fortuna personal a una tendencia, ¿no? A un desarrollo. No vale decir el dato sintético. ¿Cuál pensáis que pueda ser esa gran tendencia? Si está vinculada con la IA o no. Y un poco juguemos a esa bola de cristal. Víctor, si quieres empezamos por ti. Yo tengo muy claro que hay una gran oportunidad en la salud. Entonces, todo lo que es salud física, salud mental, que tiene una buena componente de IA, puede tener componente IA y puede tener componente Deep Tech, por temas de wearables y temas de capacidad de entender mejor nuestra biología, me parece que ahí tenemos 9.000 millones de clientes potenciales. Como somos 3 y hemos empezado por salud, yo voy a decir dinero, para que él dijera amor, pero no. Voy a decir, claro, que me has puesto salud, Dios, lo has puesto a web, energía. Pues ya que me lo he puesto fácil, ¿no? Después de la salud, la energía. La IA depende de la energía va a depender de la IA, así que, como tú quieras, es un 2 por 1. ¿Y Pablo? Yo voy a ser menos, no sé cómo decir, menos vendedor de futuros, ¿no? La realidad es que antes de ayer estuve haciendo el check-in del vuelo y tardé casi 20 minutos, ¿no? Y estamos hablando de orquestadores, ¿no? Y de orquestadores de agentes de IA y no sé qué, no sé cuál. Yo creo que dentro de 3 años, que era el frame temporal que estaba en la pregunta, me creo realmente que estemos en un mundo agéntico para el cual ya se están construyendo las bases y compañías como startups como Eleven Labs, participada por nosotros, Happy Robot, Wonderful AI, Sierra, Palantir, etcétera, etcétera, están construyendo las bases. Me creo que dentro de 3 años esto sea una realidad y en el check-in del mobile de dentro de 3 años sea tan fácil como decir por voz a un agente que te haga el check-in y en 1 minuto tengas la tarjeta en el terminal. Me conformaría con eso. Seguro que estamos hablando de otras buzzwords como soberanía europea o cosas de estas. Yo creo que me quedo con el tema de salud, el tema de energía, el tema de simplificar la vida. Si me permitís, yo me quedo con las personas. Yo creo que nos falta mucho recorrido en hacer cosas realmente que nos acerquen a las personas entre nosotros, el cuidado de las personas y que nos alejen un poco de esa pantalla, ¿no? Un placer contar con todos vosotros. Yo creo que estamos con el logo rojo de 1 minuto, o sea que hemos cumplido. Agradeceros una vez más la presencia en el 4Years for Now y en el stand de CaixaBank y nada, vamos a continuar con la jornada. Muchas gracias. Gracias.